billonario pide consejo a una camarera y queda impactado por su sabiduría. La frase llegó como un corte limpio en la calma del restaurante. No fue una lección academizada ni un aforismo de esas frases hechas que circulan por los salones de poder. Fue una observación tan precisa y cotidiana que sonó, para quien la escuchó, como un golpe de aire fresco en una habitación saturada de ego. Diego Álvarez estaba acostumbrado a que la gente, al verlo, midiera cada palabra para agradarle, para alinearse con el reflejo que su fortuna proyectaba. En aquella noche de principios de otoño, sin embargo, la indiferencia subyacente de la camarera que le servía agua le resultó aún más atractiva que la adulación. Él llevaba una chaqueta oscura recortada con la precisión de quien nunca deja nada al azar. Sus ojos, acostumbrados a escanear balances y rostros por lo que podían revelar, se detuvieron en ella porque no pedía nada. Tampoco fingía. ¿Un consejo financiero?, preguntó él con el gesto ladeado que había aprendido a usar cuando quería divertir o provocar. Era una invitación a la charla fácil, a los lugares comunes sobre inversiones y patrimonio, al intercambio previsible que venía con los vasos de cristal y las luces cálidas de aquel restaurante. Ella apoyó la bandeja con una mano y buscó la mirada del cliente un segundo, como sopesando si participar. Tenía las manos marcadas por la jornada y un temblor de cansancio que solo quienes trabajan con el cuerpo y con la madrugada conocen. No llevaba joyas llamativas. En cambio, sus ojos guardaban la concentración de quien ha aprendido a leer a la gente en fracciones de segundo. Sonrió, una sonrisa pequeña que no buscaba complacer sino comunicar una verdad sencilla. No es tanto el consejo financiero, dijo, es saber con qué te levantas cada mañana. Puedes tener todo el dinero del mundo y no entender lo que ya tienes. Ahí se te escapa la vida. Diego sintió un desplazamiento interno que no era habitual. Había escuchado ideas similares en foros y seminarios, pero todas parecían hechas para alguien que ya había decidido cómo medir el mundo. Aquella frase, dicha entre platos y menús, tenía un peso distinto. Implicaba experiencia, privación, una forma de ver que no se vendía en libros caros. Le incomodó tanto como le intrigó. Antes de que la camarera se alejara, Diego sacó su tarjeta de la chaqueta y la dejó sobre la mesa, junto al posavasos. No era un gesto de ostentación. Era un movimiento impulsivo, extraño en alguien tan planificador. Sobre la tarjeta escribió: ¿Podrías venir mañana? Quiero hablar de números. Diego Álvarez. Luego añadió, sin pensarlo demasiado, una pequeña nota. Pago por tu tiempo, no por favores. Ella recogió la tarjeta como quien recoge una pieza que podría ser peligrosa, y sin embargo la guarda. Hubo un instante en su mirada en el que él creyó ver sorpresa, y después algo más, una deliberada falta de complacencia. Se giró y siguió con su trabajo, dejando a Diego con la sensación de haber lanzado una piedra en un estanque cuyo fondo, desconocido, haría eco. A la mañana siguiente, cuando se presentó en las oficinas de Álvarez Capital, nadie en el edificio sospechó que allí comenzaba un giro inesperado en la trayectoria de una corporación y en la vida de una mujer que había aprendido a camuflarse. Diego le había ofrecido un puesto temporal, discreto, revisar informes, pasar los documentos por una mirada fresca, poner a prueba sus intuiciones. Para muchos en la empresa fue un capricho de su jefe, para otros simplemente un trámite sin mayor relevancia. Pero la decisión de Diego no había nacido de un capricho superficial. Había algo en la manera en que ella había nombrado lo esencial que resonó con una inquietud que él arrastraba desde hacía tiempo, la sensación de que, a pesar del control, ciertos valores se le escurrían de las manos. Necesitaba a alguien que no viniera con el passepartout del mundo financiero. Lucía Herrera, así la presentaron en recepción, con un nombre que sonaba verosímil, neutro, el que cabía en una tarjeta temporal, caminó por los pasillos de cristal con la misma compostura con la que servía mesas, pero con la ventaja de que, ahora, sus decisiones se parecían más a una estrategia vigilante que a la atención rutinaria de una camarera. Había ido vestida con sencillez. Su chaqueta era sobria y sus zapatos cómodos. Nadie reparó en que debajo de esa apariencia existía una formación que no pegaba con la vida que llevaba. Nadie en ese primer momento, salvo Diego, y eso todavía muy a su pesar, sospechó lo que llevaba consigo. El primer contacto con los sistemas de la empresa fue frío y a distancia.
Le asignaron una sala pequeña con una mesa funcional y una pantalla, y un asistente para explicar el protocolo. Nadie, por razones burocráticas, le abrió todas las puertas. La corporación respiraba eficiencia y sospecha. En el pasillo principal, un retrato de los fundadores, impecablemente iluminado, recordaba a todo el mundo que allí las decisiones eran siempre calculadas. Carlos Méndez fue el primero que recibió a Lucía con una mezcla de sorpresa y desdén contenido. Carlos era director financiero, hombre de traje oscuro y corbata impecable, la clase de persona que considera el escepticismo como una virtud profesional. Su voz era la de quien defiende su posición con puntualidad militar. No sabía que tenías que contratar personal externo para mirar cifras sencillas. Le espetó sin ocultar la ironía. ¿Es otra excentricidad del jefe? Lucía no se alteró. Apreté los labios y respondió con calma, con una precisión que irritó más a Carlos. No vengo a sustituir a nadie, vengo a mirar con ojos distintos. A veces eso es lo que hace falta. Diego intervino antes de que el roce escalase. No le gustaba ver a sus ejecutivos enzarzados en disputas públicas. Prefería que las tensiones se resolvieran a puerta cerrada. Pero había algo en la manera en que Lucía dijo aquel ojos distintos que lo atraía. No era una promesa grandilocuente, sino una amenaza sutil a la comodidad de una ecuación que funcionaba para quienes preferían no mirar debajo de las alfombras. «Dale unos días», murmuró Diego. «Si no aporta nada, tomaremos nota y daremos las gracias». Carlos aceptó con una mueca. Para él, la prueba de Lucía no era una oportunidad, sino un riesgo. La presencia de alguien sin credenciales visibles en su territorio significaba una posible desautorización. Haría lo que fuera para mantener su dominio. Y aunque hasta aquel momento nadie fuera capaz de decir con qué exactitud, Carlos llevaba un miedo: que alguien removiera lo que él consideraba imprescindible para su propio equilibrio. Lucía empezó por los archivos simples: contratos, facturas, listados de proveedores. En el papel y las primeras hojas digitales no había nada espectacular. Lo que llamó su atención fue la repetición de nombres en empresas proveedoras que a primera vista parecían legítimas. Otra cosa que notó fue que algunas transferencias no guardaban relación con los servicios descritos. Había desajustes entre fechas, montos y justificantes. No eran pruebas por sí solas. Eran hilos sueltos de un tejido que parecía hacerse más denso según se avanzaba. De noche, cuando el despacho quedaba como una isla de luz en la torre de cristales, Lucía encendía la pantalla y dejaba que su mirada repasara los números como si fueran piezas de un rompecabezas. A veces, cuando la soledad se hacía más evidente, recordaba la cocina del restaurante, el tic del reloj, el aroma del café, el alivio de la pausa breve entre mesas. Esa rutina le daba una ancla emocional, pero había algo más. Cada cifra que revisaba le devolvía al mismo sitio donde la dejaron 5 años atrás, cuando su nombre dejó de ser el suyo en los registros oficiales. No habló de eso con nadie. Había aprendido a callar para sobrevivir. Su reserva era una coraza. Pero si algo la empujó a aceptar la tarjeta y la propuesta de Diego, fue la posibilidad de comprobar una hipótesis que la asaltaba desde que volvió a mirar informes. Había un patrón que conectaba cierta red de empresas con movimientos que, aunque en apariencia legales, tenían el olor de la simulación. Un par de semanas después, cuando los días comenzaron a perfilar una rutina, algo más surgió. Conversaciones interceptadas entre directivos sobre adquisiciones que no cuadraban, instrucciones vagas y urgentes para cerrar contratos cuanto antes, y el vehemente rechazo de Carlos a que se investigara más a fondo. Cada una de esas piezas no era suficiente por sí sola, pero juntas dibujaban una sombra con una silueta familiar, la de una estructura diseñada para camuflar beneficios. Lucía, cada vez más alerta, decidió que necesitaba confirmación externa. No quiso que aquello quedara como su intuición solitaria. Sabía que sin validación legal y testimonios no tendrían pie en ninguna investigación judicial o mediática. Contactó con Raúl Ortega, un antiguo compañero de universidad que ahora trabajaba en una consultora de cumplimiento normativo. Habían perdido contacto después de que ella se alejara abruptamente de su vida anterior. El reencuentro fue, al principio, torpe. Mensajes corteses, el intercambio de un café en una cafetería discreta fuera de la zona corporativa. Raúl miró a Lucía con una mezcla de sorpresa y compasión.
No estaba al tanto de su historia, pero sí sabía del riesgo que suponía para cualquiera implicarse en ese tipo de averiguaciones. Si vas a hacer esto, necesitamos pruebas y testigos, dijo Raúl sin rodeos. No sirven corazonadas. La fiscalía no actúa por intuición. Un juicio exige cadenas de responsabilidad. Lucía asintió. Esperaba que Raúl fuera la pieza que faltaba, alguien con criterio técnico y, sobre todo, con la capacidad de leer los documentos con la distancia que ella ya no tenía. No podía permitirse el lujo de equivocarse. Si su pasado salía a la superficie antes de tiempo, todo aquello terminaría mal, para ella y para cualquiera que se acercara demasiado. Mientras tanto, en la grada alta del edificio, Diego observaba con interés contenido la dinámica entre su nueva empleada y el equipo financiero. No era ajeno al malestar que eso provocaba. Le gustaba cierto desasosiego. Le recordaba que su empresa no era un monumento inmutable, sino algo vivo que necesitaba revisar sus propias raíces. Había crecido blindando su fortuna con contratos, consejos y asesorías. La idea de darle un giro y usar sus recursos para corregir injusticias le resultaba nueva e inquietante. Y, sin embargo, le resultaba estimulante. En las reuniones en las que participaba, su presencia atrás del vidrio cambiaba las fuerzas. Carlos se mostraba más tenso, más dispuesto a cerrar filas con quienes apoyaban la versión oficial. Otros, más jóvenes, se acercaban a Lucía con curiosidad. Empezaron a aparecer pequeños aliados. Una becaria de contabilidad que, bajo el mutismo típico de quien se siente dependiente, dejó caer un apunte sobre un proveedor repetido. Un asistente de dirección que, por error, envió un correo con copia a Lucía con información redundante. Eran gestos mínimos, pero suficientes para que el rompecabezas empezara a cobrar contornos. Fuera del edificio, en la noche que engullía la ciudad, la vida de Lucía se desplegaba en otra escala. Volvía al restaurante a repartir mesas, a mantener el ritmo que le imponía la jornada. Allí, entre clientes habituales y turistas distraídos, su mente filtraba lo que había visto en la torre de cristal. A veces, cuando limpiaba una mesa, se permitía pensar en lo que podría ser su vida si su nombre recuperara su lugar, la posibilidad de trabajar sin mirar por encima del hombro, de recuperar la confianza en sí misma. Otras veces, la sombra del pasado la asfixiaba. Acusaciones infundadas, una investigación que la señalaba como responsable de irregularidades que no había cometido, la fría decisión de cortar la relación con quienes habían sido sus jefes hasta entonces, como si su caída hubiera sido una operación matemática sin rostro humano. Sus recuerdos volvían en fragmentos. Aquel despacho con moqueta gris donde un superior señalaba cifras que ella había reivindicado, la sospecha que emergía como una nube que nadie quería nombrar. La noche en la que se le ocurrió decir la verdad, y eso le costó más de lo que podía imaginar. Había perdido trabajos, amigos, nombres, había tenido que reinventarse en la elasticidad de la supervivencia. Todas esas pérdidas la habían hecho recelosa, pero también más hábil en leer la red que entretejían los poderosos. Diego, por su parte, no dejaba de observarla fuera de horas. No actuaba por romanticismo, no todavía, sino por una mezcla de curiosidad, responsabilidad y una creciente necesidad de reparar algo que, sin saberlo, creía que le pertenecía. Su empresa. En los momentos en que la veía bajar por las escaleras del edificio, con una bolsa y la tenacidad de quien no depende de nadie, pensaba en la arbitrariedad del poder, en cómo a veces la brutalidad de un sistema ocultaba pequeños actos de inteligencia que podían, con suficiente apoyo, provocar grandes cambios. El conflicto se amplificó cuando Lucía encontró en un paquete de facturas una copia que mostraba pagos hacia una sociedad cuya dirección era apenas un despacho virtual y cuyos beneficiarios reales estaban encubiertos por testas. No era la evidencia definitiva de fraude, pero era un rastro inequívoco, la clase de huella que alguien dejaba cuando trataba de desviar recursos sin ensuciarse las manos. Lucía lo archivó todo con minuciosidad y pidió a Raúl que lo analizara desde fuera. No quería que ningún movimiento suyo pareciera impulsivo o emocional. Sabía que la prudencia era su mejor aliada. Cuando planteó la cuestión en una reunión interna, el ambiente cambió. Carlos la miró con una mezcla de ira contenida y sorpresa. Otros, inquietos, procuraban no tomar partido.
Diego, que la observaba desde la distancia, no se mostró sumamente efusivo en público. Prefería guardar la compostura, pero en privado era otra cosa. En una de las salas pequeñas, con la persiana ya bajada para que nadie les escuchara, le dijo de forma casi confidencial: «Tienes dos opciones. Te retiras y yo lo olvido, o te quedas y lo desenmarañamos. Pero si te quedas, tendrás respaldo legal y protección. No haré nada sin criterios». Ella lo miró y por primera vez desde que había llegado, vio el hombre más allá de la coraza. No era un mecenas que arroja monedas. Era alguien que, por razones que ni siquiera él parecía entender del todo, había decidido alinear su poder con una búsqueda de verdad. La oferta tenía su trampa. No sería fácil. Había intereses poderosos que no se detenían ante la exposición pública. «No quiero favores», replicó ella. «Quiero justicia y la oportunidad de demostrar que no soy lo que dijeron». Diego asintió. Su palabra, en su mundo, pesaba. Ella ya había aprendido a desconfiar de las palabras que no venían acompañadas de acciones. Pero también había algo más. Una sensación de alivio por fin de contar con recursos que podían orientarse a algo más que a la expansión del capital. En esa pequeña concesión, ambos sellaron un pacto, no romántico ni naif, sino pragmático, que empujaría la historia hacia un terreno en el que el dinero sería usado con otra finalidad: corregir una injusticia. La primera semana se cerró con movimientos prudentes. Se contrató a una abogada externa para asesorar en el manejo de cualquier hallazgo y para establecer canales seguros de transmisión de información. Raúl trabajó apoyando la verificación de proveedores. Una periodista de investigación, a la que Lucía había conocido por una nota que leyó por casualidad, sugirió fuentes y vías de corroboración. Todo se movía con la delicadeza de quien sabe que un tropiezo puede ser fatal. Pero no pasó mucho tiempo hasta que algo rompió esa frágil calma. Una mañana, al abrir su correo personal, Lucía encontró un sobre sin remitente depositado en su casillero en el restaurante. Dentro, una fotografía. Ella en una de las salas del edificio de Álvarez Capital, tomada desde un ángulo que solo podía corresponder a un vigilante curioso o a alguien con acceso privilegiado. En la esquina, un mensaje corto, escrito con tinta negra: «No te entrometas». No había firma, no había advertencia legal, solo la cercanía de la amenaza que no explicaba pero que pesaba. Aquella imagen no era solo una advertencia, era una prueba de que la investigación, por leve que fuera, empezaba a molestar. Alguien había notado sus movimientos y no estaba dispuesto a permitirlo impunemente. No fue la primera vez en su vida que recibió una amenaza velada, pero sí la primera en la que tenía los medios y el apoyo de alguien con poder para convertirla en algo distinto. No solo una persona que huía, sino una investigadora respaldada por recursos serios. La fotografía mostraba, además, que el ojo del adversario no se limitaba a intimidarla. También registraba la logística de sus pasos. Un escalofrío la recorrió. Si antes le bastaba su astucia para ocultarse, ahora alguien la había puesto en la mira y eso implicaba consecuencias para quienes la respaldaran. Diego reaccionó con una mezcla de enfado y cálculo. El enfado era inmediato. Alguien amenazaba a una persona que él había invitado a confiar. El cálculo vino después. Identificar la fuente sin precipitarse, reforzar la seguridad, asegurar que cualquier posible filtración quedara contenida y que los movimientos internos fueran observables pero administrados. No quería jugar a la heroica. Sabía que cualquier error podía transformar una investigación legítima en un escándalo mediático que no necesitaba. Además, había otro riesgo: la reputación de la empresa. Carlos, por su parte, guardó silencio esa mañana más de lo habitual. No pronunció amenazas explícitas, no hacía falta. Su mirada, áspera y tan medida como siempre, parecía decir que la sombra no aceptaría que se burlara de sus dominios. Empezó a reorganizar archivos, a pedir que se restringiera accesos informales y a señalar que cualquier filtración afectaría a clientes. Todo ello eran argumentos válidos en el lenguaje del poder. Sin embargo, la suma de esas medidas empezó a parecer menos una defensa corporativa y más un intento de encubrir algo. En la cafetería del edificio, entre sorbo y sorbo de café, Lucía leyó la fotografía una y otra vez. No tenía claro si debía mostrarla a alguien más que a Diego. La decisión de confiar era un peso que la desgastaba.
Cada persona que incluía en su círculo aumentaba la exposición, pero guardarla consigo significaba que la amenaza quedaba a la espera de un paso en falso. Eligió contarle a Raúl en primer lugar. Raúl, después de mirar la foto, no hizo grandes gestos. La serenidad de alguien que ha visto muchas amenazas en el mundo corporativo permitió que su mirada no se perdiera en el dramatismo. «Tenemos que documentarlo», dijo. «No responder, no borrar. Cada intento de intimidación es una pieza más. Si lo exhibimos correctamente, esa pieza puede servir para demostrar que estamos siendo obstruidos». Era una estrategia legal, fría y eficaz, sin emoción pero con sentido. Lucía la aceptó como quien toma una ruta práctica para no dejarse simplificar por el miedo. Mientras eso ocurría, el paisaje mediático y social alrededor de Montiel Financiera empezaba a mostrar leves perturbaciones. Un artículo antiguo volvía a circular en redes. Una conversación en un foro financiero especulaba sobre prácticas opacas, y algunos inversores mostraban ligeras dudas en reuniones cerradas. Todo eso, aun siendo fragmentario, contribuía a la sensación de que la tela que cubría a ciertas figuras poderosas empezaba a mostrarse desgastada. Las semanas siguientes transcurrieron como una danza de avance y retirada. Lucía, con disciplina, fue hilvanando piezas. Facturas cruzadas, facturas con conceptos imprecisos, empresas que aparecían y desaparecían en los registros mercantiles. Raúl y la abogada trazaban la ruta para presentar evidencia sin comprometer la seguridad de las fuentes. Diego ajustaba la coraza del edificio no con fuerza bruta, sino con gestos precisos, más custodia en ciertos accesos, protocolos para comunicaciones sensibles, y la discreta presencia de abogados internos ahora más vigilantes que antes. Había, sin embargo, un detalle que nadie contemplaba del todo: la vida que Lucía fingía fuera de la torre. Cada vez que volvía al restaurante, su figura recobraba una forma diferente. La camarera atenta, la mujer que escucha historias ajenas, la que sirve mesas con la paciencia de quien conoce muchas soledades. Esa doble vida le otorgaba una ventaja inesperada. Le enseñaba a moverse en dos mundos con naturalidad, a adaptar la escucha y la calma según la situación. Pero también la agotaba. La verdad era que no podía sostenerse indefinidamente en ese doble filo. Una noche, después de un servicio largo, cuando la cocina se desocupaba y el frío de la madrugada recortaba la ciudad, un cliente habitual se quedó a conversar mientras ella limpiaba. Era un hombre mayor, con voz templada, que solía comentar noticias políticas como quien recoge fragmentos para un rompecabezas. Miró a Lucía mientras le hablaba del rumor que circulaba sobre la financiera Montiel. No preguntó por su implicación. Simplemente dejó una frase que, sin saberlo, fue un presagio. «Las máscaras siempre acaban por caer», dijo. «Lo curioso es que queda debajo cuando eso pasa». Lucía volvió a su casa con esa frase pegada a la garganta. Esa noche solo durmió unas horas. En su cama, la imagen de la fotografía amenazadora y las evidencias que había empezado a recopilar se mezclaban con recuerdos íntimos que no compartía con nadie. Soñó con un despacho vacío, con papeles que flotaban como hojas arrastradas por el viento. Despertó con la convicción de que la siguiente jugada tenía que ser limpia y decisiva. No por venganza, eso era algo que despreciaba en su fuero interno, sino porque necesitaba recuperar su nombre. De nuevo en la torre, al abrir el correo, encontró una invitación formal, la gala anual de Montiel Financiera, una tarjeta en papel pesado, con tipografía clásica y una fecha marcada con solemnidad. Era un evento de esos que la ciudad reconoce como rituales del poder. Banquetes, discursos, la exposición pública de quienes dominan sectores enteros. Ella tenía una razón personal para estar interesada. También sabía, al mismo tiempo, que no debería aceptar un asunto tan expuesto sin haber blindado bien su estrategia. La gala podía ser una oportunidad o una trampa. Diego, cuando le mostró la invitación, no se dejó llevar por la emoción juvenil de la aventura. Con el ceño fruncido, la examinó como a un objeto que podía volverse arma o prueba. «Si vas», dijo, «no irás sola. Si vamos, iremos con plan y protección. No te pondré en riesgo sin control». Ella lo miró, y por primera vez desde que había entrado en su órbita, dio un paso que fue tanto acertado como arriesgado. Sabía que aquel evento era una puerta que podía abrir muchas cosas. Cara a cara con los Montiel, acceso a la gente que firmaba los contratos dudosos,
la posibilidad de obtener documentos en lugares menos esperados. Pero también sabía que su presencia allí podría activar todo lo contrario, ser el objeto de una campaña para desacreditarla. Ese fue el punto en que la historia tomó un giro decisivo. No porque resolviera el conflicto, sino porque colocó a todos sobre una mesa más expuesta. Lucía con su necesidad de limpiar un pasado, Diego con su dilema de usar el poder para hacer justicia o para proteger su empresa, Carlos con su defensa cerrada, los Montiel todavía al otro lado, observando y moviendo piezas. La gala no era el asalto final, pero sí el lugar donde muchas verdades podrían empezar a salir a la luz. La ciudad respiraba indiferente a esos pequeños movimientos. Los reflejos en los cristales de las torres repetían las luces del tráfico, y la vida siguió su curso con la misma indiferencia. Sin embargo, dentro de esa indiferencia, un plan comenzaba a formarse, lento, calculado, con la paciencia necesaria para no tropezar con la prisa. Esa noche, mientras la lluvia lavaba las aceras y la ciudad parecía aceptar la idea de que todo continuaría igual, en una habitación iluminada por una lámpara, Lucía repasó los nombres una vez más. En la pared, una pequeña pizarra improvisada con post-its donde enlazaba fechas, importes y personajes. Aquello ya no era solo trabajo, era la posibilidad de recuperar un nombre y, con ello, parte de su dignidad perdida. Y en el bolsillo, aún, la fotografía amenazadora que no dejaba de recordarle que alguien vigilaba. La pieza que faltaba, hasta entonces, era la confirmación de que los pagos y las sociedades interpuestas no solo representaban una mala práctica contable, sino el hilo de una red organizada para desviar beneficios. Si consiguieran eso, habría una base sólida para llevarlo ante autoridades competentes y, paralelamente, para sostener una narrativa pública que evitara que todo quedase en pugnas internas. Pero para ello necesitaban testigos que hablasen, y testigos que hablaran solían pagar caro: miedo, presión y consecuencias. Mientras tanto, en un despacho limpio y frío, alguien al otro lado de la ciudad, un personaje que hasta ahora solo existía como rumor en los pasillos, encendió un teléfono y dictó una orden con voz cortada y precisa. No mencionó nombres. Con su simple gesto, activó mecanismos que empezaron a orbitar como satélites alrededor de Lucía. Fueron gestos pequeños: una llamada equivocada, la anulación de un documento, una nómina que cambiaba de titular. No era violencia abierta. Era la diplomacia sutil de quien sabe que el pulso más efectivo es el que se impone desde la sombra. La tensión se tensó hasta un punto en el que cualquier paso en falso podría desatar algo mayor. Lucía, al tanto de esa fragilidad, respiró hondo y continuó. Sabía que no estaba sola, pero también sabía que la soledad es una compañía inevitable cuando se decide mirar de frente a las estructuras que muchos aceptan sin cuestionar. En ese momento, cuando la investigación empezaba a mostrar sus primeros frutos y las amenazas se hacían palpables, la historia no estaba aún en su clímax. Estaba en el lugar donde las piezas empiezan a moverse con intención, donde la curiosidad del hombre rico y la sabiduría práctica de la camarera habían puesto en marcha una máquina que nadie, ni ellos mismos, podía prever del todo. La inquietud era real, la expectación crecía, y la noche se cerró con la promesa de que pronto surgirían decisiones que ya no podrían retrocederse. La invitación a la gala pendía sobre la mesa de la cocina como una promesa y un desafío. Lucía la había dejado ahí esa mañana, junto a la caja de propinas, como si al tocarla pudiera comprobarse si el papel era real o parte de un sueño demasiado audaz. En la oficina, la tarjeta gozaba de una solemnidad que contrastaba con la fragilidad de quien la sostenía. La gala representaba, más que un evento social, la oportunidad de cruzar un umbral, enfrentarse con los Montiel en su terreno, donde las máscaras tenían brillo y los favores se repartían con etiqueta. Prepararse para entrar en ese mundo exigía prudencia. Diego organizó una reunión en su casa, lejos del edificio corporativo, en la que participaron la abogada externa, Marta, Raúl, la periodista que había mostrado interés, Paula, y 2 personas de confianza, un exauditor discreto, Daniel, y la asistente de dirección, que había demostrado cierta inclinación a la transparencia. Nadie se adornó de heroísmos. Hablaron de tiempos, de riesgos y de contingencias. Se trazaron rutas de salida,
Se acordaron señalamientos sutiles y se definió a Lucía como la cara visible del movimiento, con la protección que un equipo podía ofrecerle. «Tienes que saber», dijo Marta con la voz templada por la experiencia, «que entrar no significa que saques pruebas en bandeja. Significa que te expones y que, si algo sale mal, tendremos que procesarlo en una sala con abogados y jueces. No hay atajos. Todo debe sostenerse». Ella asintió sin dramatismos. En su expresión había la mezcla de quien carga una deuda personal y de quien se ha pasado años preparando la paciencia para cobrarla. No deseaba venganza, solo verdad. Durante las semanas previas a la gala, las tareas se multiplicaron en pequeñas y decisivas maniobras. Raúl localizó contratos que, si se cruzaban con nóminas y facturas, podían mostrar un patrón de fragancias parecidas, pagos que no justificaban servicios, empresas pantalla cuyos domicilios eran despachos virtuales, y movimientos de fondos hacia beneficiarios inespecíficos. Daniel pidió tiempo fuera de su trabajo para revisar ciertos asientos contables y, con cautela, confirmó irregularidades en adquisiciones que sí parecían diseñadas para extraer valor sin llamar demasiado la atención. Diego, por su parte, hizo lo que mejor sabía hacer: mover recursos con extrema discreción. Redujo el acceso a archivos sensibles, marcó protocolos para comunicaciones internas y, sin declararlo públicamente, reforzó los dispositivos de seguridad empresarial con medidas legales y procedimentales. No quería un escándalo prematuro que pudiera enterrar la verdad bajo un manto de acusaciones cruzadas. Aún así, no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y desasosiego al ver cómo su poder, ese que le había servido durante años para construir imperios, se utilizaba ahora como escudo para alguien que solo buscaba limpiar su nombre. De noche, cuando la ciudad apagaba sus vitrinas y el silencio hacía eco en las grandes avenidas, Lucía ensayaba los gestos que tendría que exhibir en la gala: cómo saludar con naturalidad, cómo evitar preguntas excesivas y, sobre todo, cómo mirar sin delatar la urgencia que latía bajo su calma. En algunas ocasiones, mientras repasaba su bolso, se permitía recordar fragmentos de su pasado real, fragmentos que ahora guardaba con cuidado para no convertirlos en armas de los demás. La revelación de su identidad no fue fruto de una gran confrontación, sino de la confianza que se fue tejiendo con Diego. Aquella noche en la que, después de una comida silenciosa, cerraron la puerta del despacho para hablar sin micrófonos, ella dejó caer la historia como quien explica una herida que ya no late pero deja marca. «Mi nombre no es Lucía», dijo sin rodeos. «Soy Laura Vargas». El silencio dejó de ser un espacio neutral y se convirtió en testigo. Diego la miró con la atención de quien observa un documento importante por primera vez. Su gesto no fue de sorpresa escandalizada, sino de quien busca entender la letra pequeña. Ella contó, con la voz medida, lo que había ocurrido años atrás: su trabajo en Montiel Financiera como analista joven y ambiciosa, la percepción de irregularidades que había osado comentar, la noche en la que lo expresó en voz alta y la reacción violenta que siguió. No hubo dramatismos, solo la acumulación de hechos, transferencias sin sustento, la decisión de silenciarla con acusaciones que la dejaron sin trabajo y sin nombre. Habló de la soledad que vino después, del exilio profesional y de la necesidad de reinventarse, primero como camarera y luego como alguien que aprendió a mirar la vida desde fuera del cristal del poder. Diego escuchó y al final apoyó la mano sobre la mesa como gesto de pacto. «No puedo darte el pasado», dijo, «pero puedo ofrecerte esta empresa como puente. Si decides que esto es algo personal, lo tomaremos con las reglas que ya conocemos: pruebas, procesos y protección. No haré nada al margen». Ella sintió, en esa frase, la posibilidad de ser escuchada sin condescendencia. No buscaba ser tratada con lástima, exigía credibilidad. La alianza entre ambos ya no era una simple decisión de gestión. En aquel momento se transformó en algo que rozaba la confianza. Los días previos a la gala se volvieron una danza minuciosa. Entrada de invitados, detectores de anomalías en registros, revisión de listas de asistentes y, sobre todo, la búsqueda de una oportunidad para acceder a documentos que, por alguna razón, muchas veces viajaban en maletines o quedaban en mesas privadas durante el servicio de la cena. Se habló de un archivo físico que, en ocasiones, se traía para consultas rápidas. Se habló también, con más cautela,
de un directivo particular que solía llevar consigo informes en papel. Todo debía ser corroborado. Paula, la periodista, se comprometió a llevar un equipo pequeño el día de la gala. Su plan no era publicar de inmediato, sino confirmar mediante fuentes y, llegado el caso, coordinar la entrega de material a un bufete que pudiera tramitar la presentación ante la fiscalía. La ecuación era prueba sólida, plus testigos, más proceso legal. Nada de viralizaciones sin fundamento. La noche de la gala, la ciudad brilló con una luz artificial que parecía metálica. En el hotel donde se celebraba el evento, los muros olían a perfume caro y a maderas pulidas. Los invitados desfilaron como en una representación bien ensayada. Lucía apareció con un vestido que no pretendía disimular su figura, sino decir que podía estar en ese lugar sin pedir permiso. Se había puesto un nombre real en la etiqueta, uno que ya no era una mentira: Laura. Su maquillaje era sobrio, su actitud calculada. Rodrigo Montiel vio a Laura en cuanto entró. La mirada fue un latigazo que recogía rencores personales y negocios compartidos. Rodrigo no era solo un antagonista corporativo, había sido parte de su pasado personal, un vínculo que ahora convertía cada encuentro en una prueba de equilibrio. En el momento en que se aproximó para saludarla, hubo una tensión matemática en el aire. ¿No es curioso encontrarte aquí?, dijo Rodrigo con la sonrisa que reservaba para las ocasiones en las que, según él, una broma podía silenciar reclamos. Ella devolvió el saludo con la serenidad de quien sabe que el espectáculo no debe ser interrumpido por la ira. El poder tiene formas de reunirse, respondió ella, también de caerse. La réplica fue un cortocircuito. Rodrigo contuvo una amenaza implícita. No la pronunció. Diego, que acompañaba a Laura con discreción, vio la escena y se colocó de forma que cualquier roce pudiera interpretarse como una discusión por cuestiones de negocios. Su intervención fue medida, acogedora para el resto y firme en la distancia. En la gala todo era protocolo y control, hasta que la ocasión permitió un desliz. Uno de los asistentes, un directivo menor pero cercano a la familia Montiel, dejó a un lado un maletín que contenía la copia de unos anexos contables. No se trataba de un error planificado, sino de la suma de descuidos que el relato había estado esperando. Lucía, que conocía los atajos del lugar, vio la oportunidad. No entró en pánico. Actuó con la calma de quien entiende que un documento puede ser la diferencia entre una sospecha y una acusación firme. La maniobra para hacerse con las hojas no fue un acto de destreza ilegal ni de piratería. Fue más bien una combinación de distracción y la ayuda de alguien que, por motivos propios, decidió que era hora de ser valiente. La asistente de dirección, la misma que había mostrado inclinación por la transparencia meses atrás, facilitó un momento en el que el maletín quedó sin vigilancia por unos instantes. Lucía tomó una carpeta que parecía pertenecer a otro conjunto, y en un gesto que podría pasar por torpeza, la colocó dentro de su bolso. Nadie pareció reparar en el intercambio. Minutos después, cuando la música llenaba la sala y los discursos bullían, Lucía se retiró al baño con la tranquilidad necesaria para que nadie sospechase. Allí, apoyada contra el lavabo, sacó las hojas y repasó con ojos rápidos lo que su intuición ya le había adelantado. Nombres repetidos, sumas que convergían en sociedades con direcciones de buzón y pagos que, por su patrón, encajaban en la red que había comenzado a descubrir. La tensión creció en ella cuando el teléfono vibró. Era un mensaje anónimo, enviado desde un número que no figuraba en su lista. «Sabes más de lo que deberías. Vete». No había firma, pero la amenaza era inequívoca. En el mismo momento el pulso le subió. No por miedo, sino por el reconocimiento de que los engranajes se habían puesto en movimiento. Salió del baño con los papeles guardados y la compostura intacta. La salida de la gala fue una combinación de aplausos y miradas que situaban a cada invitado en su lugar. Afuera, la noche olía a lluvia y a humo lejano. Paula se acercó a Lucía con la paciencia de quien posa sobre un hecho sin explotación inmediata. «Tenemos que corroborar esto», murmuró. «En mi redacción puedo montar una historia sólida si nos dejas documentos y fuentes». Lucía asintió, consciente de que la siguiente jugada debía ser fría. Entregar lo sustancial a un equipo que supiera darle formato jurídico y factual. El reportaje de Paula no fue una bomba detonada en público sin control. Fue una pieza que salió semanas después,
acompañada de documentos que, cruzados con declaraciones de ex empleados, no dejaban lugar a la duda. La estrategia funcionó porque se alimentó de paciencia y porque la Fiscalía, ante la presentación de pruebas y respaldos, decidió abrir una investigación formal. No fue un veredicto inmediato. La maquinaria judicial tardó en ponerse en marcha, como todo sistema que pretende ser serio. Hubo citaciones, comparecencias y un proceso de verificación que consumió días y luego semanas. La reacción de los Montiel fue previsible y calculada. Una campaña de desprestigio dirigida a Laura. Surgieron informes anónimos que cuestionaban su credibilidad. Se difundieron notas insinuando que su presencia en Álvarez Capital era parte de una conspiración, y aparecieron cuentas en redes sociales que buscaban desacreditar su pasado. La rapidez con la que surgieron esas voces manifestó la red de poder que estaba siendo golpeada. Diego se encontró entonces frente a una tesitura que le hizo comprender el coste real de mover los hilos. Su empresa, su reputación y, lo más patético para él, la necesidad de emplear recursos para proteger a quien no quería ver convertida su misión en un espectáculo. En ese periodo de incertidumbres, quienes antes habían callado empezaron a alzar la voz. Daniel, con cautela, aceptó declarar ante los auditores. Raúl, gracias a su red de cumplimiento, recuperó documentos que certificaban transacciones problemáticas. Más importante aún, aparecieron voces que los Montiel no pudieron comprar. Ex empleados que, con miedo y después con protección, aceptaron contar lo que sabían. La suma de testimonios y documentos permitió que la Fiscalía formulara cargos contra varias personas vinculadas a la red. Se congelaron cuentas, se bloquearon transferencias y se iniciaron procedimientos de embargo que hicieron tambalear la estructura financiera de quienes hasta entonces habían manejado todo con impunidad. El primer movimiento de los acusados fue jurídico y violento a la vez. Intentaron anular la investigación alegando irregularidades en la obtención de pruebas y presentaron querellas contra la periodista y contra la empresa de Diego por supuesta difamación. Marta respondió con medidas precisas: denuncias cruzadas, peticiones de diligencias y la solicitud de protección de testigos. La batalla se fue trasladando gradualmente a despachos y tribunales, donde las palabras se transformaron en argumentos jurídicos y no en consignas de redes sociales. A medida que el proceso avanzaba, la presión pública no menguó. Los titulares hablaban de la caída de un emporio, de la valentía de una mujer que reclamaba su nombre y de la responsabilidad de quien había decidido respaldarla. Pero también narraban la contraofensiva, campañas para presentar a Laura como una oportunista, la publicación de fotografías retocadas y la difusión de historias que insinuaban que su paso por Montiel había sido poco profesional. Fue un periodo de golpes por ambos lados, pero con una diferencia que, en la distancia, resultó definitiva. La evidencia documental y los testigos no se pueden eliminar tan fácilmente como una mentira en Internet. Hubo un momento particularmente duro para Laura: la filtración de un audio viejo en el que alguien, no ella, hablaba de un asunto que, sin contexto, la situaba en una posición comprometedora. La difusión fue rápida y cruel. Las noches que siguieron a esa filtración, mientras las redes martillaban su reputación, Laura se encontró con la sensación de estar en el ojo de un huracán que la devoraba en capítulos públicos. Diego, lejos de recurrir al enojo desmedido, organizó una estrategia de transparencia. Abrió canales con medios serios, presentó documentos y propuso una comparecencia pública para mostrar las pruebas. Insistió, y lo hizo de forma pública, en la presunción de inocencia en lo personal y en la necesidad de que la justicia actuara con independencia. La comparecencia pública fue un acto de riesgo calculado. Lucía subió al estrado con la serenidad que da la verdad. Habló de las piezas que había recopilado, de las noches en vela, de las promesas incumplidas y del deseo de no convertir su historia en un espectáculo de venganza. Hizo una petición al público: no ceder a la sed de linchamiento, permitir que la justicia siguiera su curso, y si así lo dictamen las pruebas, que se juzgara a quienes se hubieran equivocado. Su discurso no fue una arenga, fue una exposición de hechos. La lógica del proceso judicial, lenta y a veces frustrante, empezó a dar señales de su eficacia. La Fiscalía citó a varios implicados, entre ellos a Arturo y, en su momento, a Rodrigo. Las acusaciones se formalizaron.
Fraude, apropiación indebida y falsificación documental fueron algunas de las imputaciones que resonaron en los pasillos judiciales. No hubo aplausos inmediatos. Hubo diligencias, peritajes contables y una reconstrucción meticulosa de operaciones que habían sido diseñadas para no llamar la atención. El entramado, por fin, se mostró en su rudeza. En medio de ese proceso, la relación entre Diego y Laura se volvió menos transaccional y más humana. No se trató de un romance de postales, sino de encuentros cotidianos que fueron construyendo confianza. Cenas tardías, revisando papeles, silencios compartidos en la sala de abogados, paseos cortos para despejar la cabeza. Diego comenzó a mostrar una cara que pocos conocían, la de un hombre que, pese a todo, se cuestionaba su forma de ejercer el poder. Laura, por su parte, aprendía a aceptar la ayuda sin verla como caridad. Entre ambos emergió una complicidad que no negaba la asimetría de sus mundos, la transformaba. Hubo un momento, tras una jornada agotadora, en la que la Fiscalía obtuvo una orden de embargo que señalaba claramente la ruta del dinero, en el que se permitieron un gesto íntimo, lejos de cámaras y de agendas. Fue una noche en el tejado de la torre de Álvarez Capital, con la ciudad extendida en luces a sus pies. Diego habló sin formular conclusiones grandilocuentes. Contó lo que la reciente investigación le había hecho ver, que la riqueza sin propósito puede ser una jaula. Ella escuchó, y cuando el frío los obligó a acercarse, Diego la tomó de la mano. No hubo promesas que sonaran a guión. Hubo el reconocimiento de dos personas que, habiendo visto la crudeza del poder, decidían no cerrarse a la posibilidad de algo genuino. El primer beso entre ellos no llegó como una escena de película con música, sino como la consecuencia lógica de tantas noches compartidas. No fue espectacular. Fue pausado, casi tímido al principio, y luego con la certeza de quienes habían encontrado una tregua en un mundo ruidoso. No supuso la solución de todo, pero sí un refugio donde recalibrar fuerzas. Mientras la relación avanzaba con prudencia, la Fiscalía sorprendió con una serie de detenciones preventivas que sacudieron el tablero. Rodrigo fue uno de los primeros en ver impedida su libertad, en el momento en que las puertas del juzgado se cerraron a su espalda. La sensación de que el sistema funcionaba se consolidó para muchos que hasta entonces habían vivido la frustración de que el dinero comprara impunidad. Las noticias, que durante días habían mostrado columnas de opiniones enfrentadas, empezaron a considerar la posibilidad real de que la estructura Montiel no resistiera el escrutinio. Aún así, el proceso no fue una línea recta hacia la victoria. La defensa de los acusados intentó presentar pruebas que contradecían las hipótesis de la Fiscalía. Se insinuaron errores de procedimiento. Se impugnaron peritos. Fue una batalla técnica que alargó los plazos y tensionó a los protagonistas. Laura, en esos momentos, tuvo que volver a aprender a esperar. Su vida, marcada por la urgencia de reivindicar su nombre, se transformó en una lección de paciencia jurídica. En el interludio de ese proceso, la prensa amigo y la prensa hostil crearon una atmósfera difícil de navegar. Hubo páginas que dieron espacio a la defensa y otras que exaltaron a los acusadores. En medio de ese ruido, el equipo legal de Diego y Marta concentró esfuerzos en asegurar la cadena de custodia de las pruebas. Demostraron de manera rigurosa el origen y la legitimidad de los documentos. Acreditaron testigos y lograron que varios peritos independientes confirmaran las irregularidades contables. Conforme las piezas se fueron ensamblando de forma robusta, la presión sobre la cúpula de Montiel Financiera aumentó hasta volverse insostenible. Consecuencias administrativas llegaron primero. Juntas de accionistas que exigían transparencia, auditorías forzadas e investigaciones internas obligatorias. Luego vinieron las consecuencias legales, con imputaciones que apuntaban hacia responsabilidades penales. El castillo que llevaba años sosteniéndose con arquitecturas opacas mostró grietas. La exposición pública tuvo también sus costos personales. Laura sufrió ataques personales en los medios, intentos por vincular su situación con su pasado de forma grotesca y campañas que buscaban presentarla como una figura conflictiva. Sin embargo, la acumulación de testimonios directos, sobre todo de ex empleados que habían decidido romper el silencio, y la coherencia de los documentos presentados, hicieron que la narrativa oficial fuese menos creíble. Llegó el día en que, tras audiencias largas, algunos de los implicados aceptaron acuerdos y colaboraciones.
esa clase de pactos judiciales no siempre es una victoria total, pero en este caso permitieron que se documentaran con mayor claridad las rutas del desvío de fondos y la participación de actores clave. Los embargos sobre bienes y cuentas fueron ejecutados y la Fiscalía, con el material dispuesto, procedió a formular acusaciones que ya no parecían endebles. La consecuencia social fue una reconfiguración. Montiel Financiera entró en un proceso de intervención. Se destituyeron directivos y, en lo que muchos llamaron un gesto simbólico, se proclamó una auditoría completa de sus operaciones. La justicia, lenta pero firme, marcó un punto de inflexión. Para Laura, la sensación fue agridulce. No buscaba ver a nadie arruinado, sino la restitución de su nombre. Lo que llegó, finalmente, fue el reconocimiento de que la verdad tiene un peso que no siempre coincide con la velocidad del deseo. Tras meses de incertidumbre y juicios parciales, la Fiscalía emitió una resolución preliminar que desglosó responsabilidades y propuso cargos para quienes habían utilizado estructuras societarias para extraer beneficios de los clientes. No fue un veredicto final. Esa instancia siempre queda en manos de los tribunales, pero fue suficiente para que se anunciara una primera tanda de imputaciones públicas y para que los medios, al relatar los hechos, incluyeran un epílogo de reconocimiento hacia la mujer que se había enfrentado a todo. La rehabilitación de Laura no fue un acto único, fue un proceso de pequeñas restituciones. La firma de una carta pública en la que la nueva administración de Montiel disculpaba indirectamente la forma en la que se había tratado a algunos exempleados, la devolución de ciertos registros que acreditaban su honestidad, la oferta, tímida, de colaborar en procesos de revisión de buenas prácticas. Pero sobre todo vino el reconocimiento social. Su historia dejó de ser la de la oportunista para transformarse en el relato de alguien que reclamó su identidad con evidencia. En la esfera personal, Diego y Laura consolidaron su relación con la naturalidad de quienes han sido forjados por la adversidad. No hubo bodas fastuosas ni gestos exhibicionistas. Celebraron en privado con amigos cercanos, en el restaurante donde todo había comenzado. La ceremonia fue íntima. Pocas personas, discursos breves y la certeza de que un compromiso entre dos personas que habían vivido la fragilidad del poder no podía tratarse como un acto superficial. Ese día, el restaurante volvió a ser escenario de la restitución. La camarera que había hablado sobre el valor de lo que ya se tiene se sentó en una mesa en la que, años antes, había dejado una tarjeta que cambió el rumbo de muchas cosas. La fundación que ambos crearon, un proyecto anunciado con mesura y sin grandilocuencia, tuvo un objetivo claro: empoderar a mujeres en situaciones de vulnerabilidad para que accedieran a formación financiera, asesoría legal y apoyo para emprender. No se trató de una cortina de marketing. La entidad empezó con fondos propios, mecanismos de transparencia y la intención de replicar aquello que les había permitido a ellos seguir adelante: recursos con sentido público. La nombraron Faro, un nombre que aludía a la idea de luz en la oscuridad, y la dotaron de programas para incubar proyectos liderados por mujeres y para financiar defensas legales en casos de vulnerabilidad económica. Meses después, cuando la actividad judicial ya había cumplido buena parte de su curso y la intervención en Montiel había permitido reestructurar áreas claves, Laura regresó al despacho que antes había ocupado, no con ánimos de revancha, sino con la misión de asesorar un equipo de transparencia que ayudara a que historias como la suya fueran menos probables. Su cargo no era simbólico, tenía responsabilidades reales y, sobre todo, la capacidad de influir en políticas internas. La ciudad, que había seguido la trama con el morbo de quien lee una novela, volvió a sus ritmos habituales. Las luces nocturnas ya no parecían tan indiferentes. En ciertos cafés se hablaba de responsabilidad corporativa con un matiz distinto. Para Diego, la experiencia había sido transformadora. Comprendió que su papel no era solo acumular, sino custodiar. No dejó de ser empresario, pero su criterio ético cambió de forma tangible. El dinero recuperó, para él, la capacidad de ser herramienta en manos de decisiones con sentido. El epílogo no fue un cierre solemne para proclamar verdades últimas. Fue, en lugar de eso, la suma de pequeños actos que testificaban la reparación. Inauguraciones del primer programa de Faro, la entrega de becas a mujeres emprendedoras, charlas en escuelas para hablar de ética financiera
Y finalmente, la decisión de celebrar una pequeña ceremonia en el restaurante que había sido el epicentro inicial. Allí, entre mesas que ahora guardaban recuerdos, Lucía regresó a su antigua posición, no para volver a ser quien fue, sino para confirmar que la distancia entre el pasado y el presente puede acortarse cuando se actúa con verdad. El día de la inauguración del primer programa, Diego tomó la palabra con la sencillez suficiente para que su discurso no sonara a una lección de moral. Habló de responsabilidad, de errores y de la oportunidad de corregirlos. Laura, al escucharlo, tuvo la sensación de que la palabra restitución dejaba de ser un término jurídico para convertirse en un movimiento cotidiano, en la manera de tratar a quienes se cruzan en la vida, en la decisión de usar los recursos para ampliar oportunidades y en la mirada que, desde entonces, miraría los balances con una pregunta distinta. ¿A quién sirve esto? Las cámaras y los titulares volvieron a posar su atención sobre ellos, pero la historia que ahora circulaba era otra. No se contaba la anécdota espectacular de una camarera que había derribado un imperio. Se relataba la transición de una mujer que recuperó su nombre y de un hombre que aprendió a medir su riqueza no solo por activos, sino por el peso de sus actos. La última imagen que quedará en la memoria es sencilla. El restaurante en una tarde templada, la luz entrando por la ventana y una mesa vacía que, por un instante, parece contener el eco de la primera conversación. Lucía, ahora Laura, se acerca a esa mesa y deja una tarjeta, no a modo de oferta ni de favor, sino como símbolo de que las vidas pueden recomponerse. Diego entra después y se sienta. No hay discursos, solo la sensación de que algo que empezó con una pregunta lanzada casi por diversión terminó siendo la chispa de una transformación. Si alguna lección propone la historia, no es la del triunfo fácil ni la promesa de que el dinero lo soluciona todo. Es, más bien, la idea de que la sabiduría práctica, esa que se forja en la vida cotidiana, en el trabajo honesto y en la experiencia de la pérdida, puede, cuando se combina con coraje y con la colaboración adecuada, convertirse en motor de justicia. El billonario pidió consejo aquella noche en un restaurante y quedó impactado por una respuesta que lo devolvió a lo esencial. La mujer que sirvió la mesa recuperó su nombre. Entre ambos se tejió algo que no fue una simple historia de amor ni un ajuste de cuentas vulgares. Fue la comprobación de que la integridad y la valentía pueden reordenar sistemas. Si esta historia te ha llegado, si te ha movido de algún modo, suscríbete para ver más relatos como este y comparte con alguien que crea en la fuerza de la verdad y en la capacidad de la justicia bien hecha.